En 1941, Burham publica su libro The Managerial Revolution, en el que ya hablaba de que los cambios tecnológicos e industriales recientes habían creado en todos los países desarrollados una nueva clase de gobernantes a los que llamó administradores profesionales. Estos nuevos gobernantes estaban predeterminados por los acontecimientos y no había necesidad de investigar las raíces de la legitimidad de la organización ni sus fuentes de autoridad. Pero contrario a las ideas de Burham, Drucker en 1942, en su segunda obra titulada The Future of the Industrial Man, había tratado el tema de un cambio en donde se pudiera lograr una sociedad operativa, en la que consideraba indispensables dos requisitos. En primer lugar, el reconocimiento de una gran corporación autónoma representativa de la sociedad, en donde veía a la administración corporativa como una frontera intelectual más que como una posible disciplina académica. El segundo requisito era la imperiosa necesidad de que la administración corporativa justificara su legitimidad como un organismo de gobierno, ya que se fundaba en la idea de que ningún poder dura si no es un poder legítimo. El mismo Drucker, en 1954, en su obra The Practice of the Management, aborda otro aspecto importante que después sería uno de los pilares de la nueva gerencia pública, la administración por objetivos, y define 8 áreas críticas en las que los objetivos eran fundamentales para su operación y correcto funcionamiento: posición en el mercado, productividad, recursos físicos y financieros, innovación, contribución de los trabajadores, desempeño administrativo y responsabilidad pública. 4 años después, en una publicación realizada en el Chicago Journal of Business, resume las 8 categorías de su marco teórico básico en 5 objetivos básicos: la mercadotecnia, recursos humanos, innovación, productividad y responsabilidad social. Richard Hall nos dice que es Etzioni en 1964 quien habla sobre el modelo de metas de la efectividad y menciona que es tan sencillo como complejo en cuanto a la medida en que una organización alcanza sus metas, y que la complejidad se presenta cuando se llega a la comprensión de que la mayoría de las organizaciones tienen metas múltiples y con frecuencia conflictivas entre sí. Es también Hall quien nos dice que Hannan y Freeman en 1977 examinan el problema de los modelos basados en metas y encuentran que principalmente los problemas de estos sistemas son, en primer lugar, la gran cantidad de metas de casi todas las dependencias y oficinas de gobierno. En segundo lugar, la especificidad, ya que de igual forma, cuando crean las metas institucionales, son metas muy generales como las organizaciones policíacas, que su meta es proteger a los ciudadanos, o la Secretaría de Salud, que es procurar la salud a la ciudadanía. Por último y en tercer lugar, aunque no por eso menos importante que las anteriores, es la temporalidad de las metas, pues diferentes niveles de jerarquía pueden tener diferentes marcos de tiempo. Hidalberto Chiavenato menciona que la evaluación del desempeño dentro de la nueva gerencia pública es un factor que tampoco podemos dejar pasar desapercibido. Así también en su obra Administración en los nuevos tiempos, que la preocupación principal en las organizaciones es la evaluación y control de 3 aspectos principales: los resultados, que deben ser concretos y finales, es decir, que se pretenden alcanzar dentro de cierto periodo. Desempeño, es el comportamiento o medios instrumentales que se pretenden poner en práctica. Y por último, los factores críticos de éxito, es decir, aspectos fundamentales para que la organización sea exitosa en su desempeño. Octave Jellinier fue quien antes que nadie propuso la orientación de la administración pública hacia el mercado y la noción del ciudadano usuario, además de sustentar que la gestión pública se define a partir de las relaciones con los usuarios y sobre la base de la lógica de eficiencia y relaciones, es decir, costo-eficacia. Guillermo Cejudo, en 2011, dice que el proceso de transformación de la administración pública hacia el modelo de la nueva gerencia pública se inició a partir de una propuesta del Tesoro neozelandés que impulsó su iniciativa y contó con suficiente poder y capacidad de convencimiento para que el gobierno en su conjunto tuviera que plegarse a su proyecto. A ello contribuyeron la crisis económica en que se encontraba el país, así como la sensación de ineficiencia gubernamental percibida por los actores políticos y la ciudadanía en general. La nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos
al menor costo posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado perfeccionen el sistema de elección y por otro favorezcan la participación ciudadana. Liu, en 1996, nos dice que la nueva gestión pública enfatiza en la aplicación de los conceptos de economía, eficiencia y eficacia en la organización gubernamental, así como en los instrumentos políticos y sus programas, esforzándose por alcanzar la calidad total en la prestación de los servicios. Todo ello dedicando menor atención a las prescripciones procedimentales, las normas y las recomendaciones. Por su parte, Dunleavy y Hood, en 1994, dicen que en primer lugar el sector público reduce las diferencias respecto al sector privado en términos de personal, sistemas de remuneración y métodos de gestión, y en segundo lugar existe una disminución del volumen de reglas y procedimientos que articulan la actuación de gestión de los departamentos sujetos a reglas uniformes para contratar e incurrir en costes. Alan Schick, en 2002, define la nueva gerencia pública como la modificación entre las relaciones entre las unidades centrales de presupuesto y los departamentos gestores, mediante contratos presupuestarios y sistemas de exigencia de responsabilidad, incorporando la información sobre los resultados en el proceso de asignación de recursos. Algunas de las características de la teoría son la medición de resultados, participación ciudadana y transparencia, dimensiones cualitativas de la gestión, ciudadanos que pueden evaluar la calidad, cantidad y oportunidad de los bienes y servicios recibidos. Los argumentos de la nueva gestión pública son: reducción de las administraciones públicas en cuanto a su tamaño y alcance, descentralización territorial y por especialidad, aplanamiento de las jerarquías, ruptura de los departamentos generales hacia la especialización, desburocratización y generación de competencia interadministrativa, flexibilidad del sistema estatutario de personal que trabaja en las administraciones públicas, clientelización, evaluación y cambio cultural.